Acá vamos a ver. Listo, arrancamos. Me voy un ratito al enunciado y ahí compartimos el UML que ha estado haciendo el compañero Renzo. Así que vamos nomás. Yo acá tengo el enunciado del ejercicio número 2, que es el que vamos a plantear hoy, práctico 2. Voy a anular la cámara. Parece que va a andar mejor el internet. La idea de esto, y si ustedes a medida que vamos escribiendo van imaginándose o haciendo un cuadrito de cada clase que, de hecho, incluso ustedes se pueden ir imaginando las clases porque aparecen subrayadas, ¿bien? Y podrían ir como armando los cuadritos del UML en papel y lápiz, ¿no? Y después vamos a ver lo que ha planteado Renzo. Dice que se desea gestionar, dice, viajes terrestres en vehículos propios. Nosotros ya sabemos que ya a partir de ahora tenemos, antes de empezar a leer el ejercicio, ya sabemos que hay una herencia que es vehículos con los tipos de vehículos, ¿bien? Entonces, continuamos. Con el objetivo de poder calcular el costo de lo mismo, ¿sí? El costo del viaje. Un viaje tiene la siguiente información, y acá podemos armar la clase viaje, porque ya me está diciendo qué información va dentro de la clase viaje, ¿bien? El lugar de origen, el lugar del destino, la distancia entre ciudades, que se conoce este dato si las ciudades están en la misma ruta. Yo tengo también un atributo ruta, que si las dos ciudades están en la misma ruta, yo debería obtener la distancia entre esas dos ciudades. Y si están en distintas rutas, simplemente la voy a calcular según el kilómetro de origen y el kilómetro de destino. Tipo de combustible es otro tributo, vehículo, cantidad de peajes, y si las ciudades se encuentran en la misma ruta. Este sería un atributo boolean, donde yo podría saber si están en la misma ruta, le podría venir un true en este atributo, y si están en distintas rutas, podría venir un false, ¿sí? O podría yo preguntar si están en la misma ruta y asignarle, ¿bien? Un true o un false a este atributo, ¿bien? Podría preguntar eso. Depende, ya vamos a ver porque está hablando después, más adelante en el ejercicio, menciona que puede haber más de un constructor, ¿bien? Entonces vamos a ver qué constructores nos conviene incluir. Un ejemplo de viaje en la misma ruta sería San Luis Rufino. Seguramente los dos van, no sé qué ruta es la que va a Rufino, pero supongamos que sea la ruta 7, llegamos a esa ciudad. Del combustible, y acá nos subraya combustible porque quiere que sea también una clase, ¿bien? Normalmente combustible no sería una clase, pero en este caso lo vamos a plantear como una clase. Nosotros podemos usar la semántica que nosotros queramos. Yo el otro día, en el ejercicio adicional, los forcé a crear una clase, digamos, ay, se me fue el nombre de la relación, una clase de esas dependiente con el rombito negro, se me borró el nombre ahora de la relación compuesta, de composición, bien. Yo dándole la semántica para que sea una composición, pero en realidad con otra semántica puede ser otro tipo de relación. Bien, acá pensamos en el combustible como una clase, bien, que tiene los siguientes atributos: tipo de combustible y precio. Ustedes van a ver cómo se relaciona la clase viaje con la clase combustible, bien. Existen diferentes tipos de vehículos, y acá tenemos otra clase más, bien, con la herencia que ustedes ya más o menos pueden calcular: autos, camiones y camionetas, y todos tienen la siguiente información: marca, patente y combustible. Ustedes deberían ver si estos atributos se encuentran en la clase padre o se encuentran en las clases hijas, ¿bien? Además, el comportamiento del combustible, del costo del combustible, calcular el costo del combustible de cada tipo de vehículo, ¿bien? También hay que ver si este método, calcular costo de combustible, va a ser una pregunta que les voy a hacer: ¿dónde conviene que lo coloque? Si lo coloco en la clase padre o en las clases hijas, ¿bien? Y bueno, eso lo tenemos que ver bien, qué va en la clase padre y qué va en las clases hijas. Que cada tipo de vehículo lo implementará de la siguiente forma, y acá hay diferencias, porque el auto gasta menos litros que la camioneta, y que bueno, todos gastan distinto tipo de litros, ¿no?
el auto gasta 7 litros, la camioneta gasta 10 y el camión gasta 12. Entonces, ahí hay una diferencia entre el tipo de vehículos y el consumo. ¿Bien? Después dice, se posee además la siguiente información. El costo del viaje depende de la distancia. ¿Bien? Recuerden que podíamos tener, la distancia ya venía calculada en caso que las ciudades se encontraran en la misma ruta, o debíamos calcular la distancia en caso de que fuera diferente ruta. Entonces acá, según la distancia, la cantidad de kilómetros, es el consumo de combustible y la cantidad de peajes, va a suceder el costo final del viaje, ¿está bien? Entonces yo tendré que tener en cuenta los kilómetros que hice, que corrí, el consumo de combustible y la cantidad de peaje. Pero el consumo de combustible a su vez va a depender del tipo de combustible, porque no es lo mismo ir a nafta que ir con gasoil, y no sé si quieren incluir un tercer tipo de combustible como el gas. Eso lo deciden ustedes, ¿bien? Si quieren simplificar el ejercicio, podrían poner solamente nafta o gasoil, pero bueno, el gas es una opción válida. El costo de los peajes también depende del tipo de vehículo, porque ¿sí? Todos los peajes que vamos a atravesar van a tener el mismo costo, pero se van a categorizar que los autos y las camionetas van a tener el mismo costo de peaje, los camiones van a tener otro costo de peaje. Así que ahí tenemos una diferencia según el tipo de vehículo, ¿bien? Según el tipo de vehículo, el costo del peaje. Si las ciudades están sobre la misma ruta, ¿bien? No, acá es al revés, entonces. Si las ciudades están sobre la misma ruta, recibe el kilómetro de origen y destino. ¿Bien? Y si no, directamente aparece la distancia. Yo lo estaba diciendo exactamente al revés. ¿Bien? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si la ruta es true, o sea, si están en la misma ruta, debería calcular la distancia según el origen y el destino. ¿Bien? O sea, la resta entre el origen y el destino, el valor absoluto. Y de lo contrario, si están en distintas rutas, yo voy a recibir un atributo distancia. En vez de recibir los kilómetros de origen y destino, voy a recibir a cambio la distancia de las ciudades. ¿Bien? Yo estaba diciendo exactamente al revés, a la inversa. ¿Bien? Y la clase viaje tiene que tener al menos 2 constructores, y acá nos está dando la idea de por qué pueden tener 2 constructores. Todo depende de si estoy en la misma ruta o no. ¿Bien? Y lo que necesito es calcular todas estas cosas. La distancia, en caso de que ya no venga calculada, porque podría venir calculada en caso de que estuvieran en la ruta. El cálculo de los peajes, debería saber si voy en camión, auto o camioneta. El cálculo de los combustibles, ¿bien? El costo de los combustibles. Y el costo total, que vendría a ser el costo total, yo lo debería calcular de acuerdo a la distancia, a los peajes y al combustible. O sea, debería calcular estas cosas antes de hacer el cálculo total, porque yo necesito estos 3 datos para poder hacer el costo del viaje total. ¿Bien? La idea después de esta introducción es ver, acá me estaba diciendo Renzo, que él tiene un UML, y vamos a ver, y entre todos, qué piensan ustedes, a ver cómo lo ha planteado él, pero no significa que el planteo de Renzo sea la única opción. Sí sabemos que hay herencia, sí sabemos que hay algunas clases sugeridas que están subrayadas, ¿bien? Hay algunas clases subrayadas, pero hay algunas que podrían ir, digamos, que no están subrayadas y que nosotros las podemos detectar, alguna clase podemos detectar y no está subrayada, ¿bien? Pero la sugerencia está, ¿bien? Alguien me estaba escribiendo acá un chat, pero ahora lo miro porque con la ventana compartida no me deja. A ver, un segundo, alguien dice acá. Debe estar re mal. Si anoche lo empecé. Bien, Renzo me está diciendo que él piensa que está mal, pero la idea es de que todos nosotros lo charlemos y veamos qué cosas cambiarían ustedes si entre todos planteamos. Yo lo que no quiero es resolverles yo el ejercicio. Quiero que ustedes estén un poquito más activos, porque yo el otro día, cuando les di el ejercicio adicional, sentía que nadie tenía una idea, que nadie se le ocurría una idea, que nadie sabía cómo encarar un ejercicio. Entonces,
quiero que ustedes sean los que me lleven a la solución del ejercicio, y yo sí les voy a decir no, sí, sí, los voy a ir guiando, pero quiero que ustedes piensen, ¿está bien? Porque si yo les doy todo hecho, cuando les toque hacer el proyecto a ustedes se les va a complicar peor. Entonces la idea es cómo encarar un ejercicio, ¿bien? Ya volvimos al profe. Muy bien, Javier. Vamos a encarar el ejercicio del práctico 2 del viaje, ¿bien? Y Renzo tiene una idea. Vamos a ver nosotros qué opinamos de la idea de Renzo, ¿bien? Renzo, ¿podés compartir pantalla? A ver, te voy a ver si te doy paso el mando. Sí, ahí ahora lo metí. A ver, ¿vos podés compartir pantalla en este momento? ¿Te deja la opción de compartir? Sí, profe. Bueno, a ver, compartí. Y vamos a ver el gráfico que vos has hecho, y de última, después comparto yo y ustedes me van guiando a mí, si no. Vamos a ver qué ha hecho mi compañero. Bien. Acabamos de leer el enunciado del ejercicio, como para que todos podamos, si tienen el enunciado a mano, se los voy a agradecer. Acá he hecho algunas relaciones también. Vámonos, amplía bien y vámonos al viaje, si podemos acercarnos más. Se podrá. No me mostres el código. Vamos, siempre quedémonos con el No, igual el código no tiene nada, así que no voy a mostrar nada. no va a mostrar nada. Bien. Concentrémonos. Bueno, vámonos primero a la herencia. Yo veo ahí una herencia, veo la clase vehículo. Chicos, por favor, si todos pueden participar, mejor. ¿Ustedes opinan que la marca, vámonos primero con la herencia y después nos vamos a concentrar en el viaje? Tenemos ahí la clase vehículo, donde cuelgan auto, camión y camioneta. Yo creo que todos lo pensaron así, a la herencia. Y Renzo ha puesto los 3 atributos: marca, patente y combustible. ¿Bien? Combustible. Bueno, chicos, ahí el combustible. ¿Dónde está la clase combustible? Renzo, acá estaría faltando la clase combustible, porque vos me decís que tenés Lo un tengo acá. atributo. No te la veía, perdón. Es que estoy medio ciega, ¿no me podés ampliar un poquito, no? A ver, Con no el sé cómo se scroll, hace. dicen, yo no tengo el mouse mío, pero dicen que con el scroll del mouse podés ampliar, ¿no Ahí lo podés? busco, ahí lo busco. A ver. Yo tampoco tengo el mouse, voy a hacer lo mismo porque después me... Nunca uso mouse. Estoy acostumbrada a usar el mouse, entonces... Bien, no importa, ahí el combustible, ahí está, perfecto, vámonos a concentrar en la clase. Ustedes, los compañeros, opinan que los 3 atributos tenían que ir el padre, o sea, marca, patente y combustible. ¿Está bien que vayan en la clase padre? ¿Por qué vos, Renzo, pusiste los 3 atributos eso en la clase padre? ¿Por alguna razón? Sí, acá dice Javier que sí, Eh, que está bien. ¿Cuál es el motivo por el cual van los 3 atributos esos ahí? ¿Por qué se te combustible ocurrió? para que funcionen, como para que Sí, entren en la clase. Y los otros se ve que se colocaron solos. Hombre, eso no van ahí. no, van ahí, está perfecto. Hiciste mal en Ah, borrar. pero sí. Ah, Está bien. Lo que yo quería que no, me respondieras, está bien. estaba bien, estaba bien. Yo lo que quería que me respondieras, ¿sí? La pregunta era porque los 3 hijos van a usar esos 3 atributos. Es lo que tienen igual, lo que va en la clase padre es lo que todas las clases hijas tienen en común. ¿Está bien? Los 3, Ujú. el auto, camión y camioneta, van a tener patente, van a tener combustible y van a tener marca. Entonces, por eso es correcto que vayan en el padre. ¿Bien? Vos no, cuando yo te hago una pregunta, no te pienses que está mal. ¿Bien? Estoy tratando de ver que si tus compañeros sí Sí, pensé que la saben había que sea definido en la esto. otra ¿Bien? clase y nada que ver. No, está perfecto. ¿Por qué? Porque es lo que tienen en común las 3 subclases. Si se repiten las 3 clases, no lo tenés que poner en cada clase, sino en la clase padre y que hereden, ¿bien? O sea, todos los vehículos hijos, camión, auto y camioneta, tienen en común esos 3 atributos. Entonces, por eso es correcto que esos atributos vayan en la clase padre, ¿bien? Es correcto lo que has hecho.
Bueno, Todo lo que tengan en común, las clases hijas, va a tener que declararse en el padre. ¿Bien? Bueno, ahora seguimos y veo las subclases, y en las subclases vos has puesto el combustible, sí. de nuevo. Ajá. En realidad lo podrían, el atributo combustible ya lo heredan de su papá. Pero lo que sugiere ahí es que vos tengas que hacer un método que se llama calcular el costo del combustible. ¿Bien? Y veo que sí lo ha declarado en cada clase hija, calcular el costo del combustible. ¿Por qué lo ha declarado en las clases hijas y no en el patio? A calcular el costo del combustible. Si alguien quiere Porque, aportar, chicos, si alguien quiere ayudar a la idea de Renzo, pueden hacerlo a través del chat. Bien, a ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Está por- bien que él haya puesto calcular el costo del combustible en los hijos y no en el padre? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, porque cada clase lo redefine. Muy bien, o sea, lo que tienen en diferente, bien, lo vamos a hacer en las clases hijas. Sabemos que el cálculo de combustible es diferente para cada vehículo. Entonces está perfecto lo que hizo Renzo de poner que el costo del combustible en los hijos y no en el padre. ¿Por qué? Cambia, varía. ¿Bien? Bien, dice que se podría de varias formas, me está diciendo Javier acá. ¿Por qué cada vehículo lo gasta de manera diferente? Bueno, Luciano, ahí vimos el enunciado, yo no sé si llegaste un poquito tarde, pero vimos en el enunciado que el auto consumía 7 litros, que el camión consumía 12 litros y que la camioneta consumía 10 litros. De acuerdo al consumo, va a ser el costo del combustible. Aparte, deberíamos preguntar si usan nafta, gasoil o gas. ¿Bien? Entonces, en ese costo de combustible, yo tengo que preguntar el tipo de combustible. A ver qué parámetro ha puesto en costo de combustible. En costo del combustible, él ingresa los kilómetros. ¿A ustedes qué les parece? Yo en realidad quiero calcular cuánto consume cada 7 litros, cada 10 litros. ¿Bien? Habíamos dicho que cada 100 kilómetros el auto consumía 7 litros. Eso lo sabíamos. Es un dato que me da. Cada 100 kilómetros consume 7 litros. Cada 100 kilómetros la camioneta consume 10 litros. ¿Bien? ¿Qué les parece que el Es más la atributo... distancia, profe. Bien, sí, la idea es esta. Después vamos a averiguar la distancia, pero yo necesito saber cuánto consume el auto cada 100 kilómetros. Consume 7 litros. ¿Pero qué Eso está necesitaría en el que... enunciado. En el enunciado dice eso. Bien, 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 eso lo dice el enunciado. Y la historia es, acá en costo del combustible, Renzo dice que va como parámetro la cantidad de kilómetros. ¿Ustedes qué piensan? Que debería ir en el costo del combustible. Bien, ¿qué necesitan saber ustedes para calcular el costo del combustible? Miren, si estamos en la clase auto ya sabemos el tipo de vehículo. O sea, ya estamos adentro de la clase auto. O sea que no, el tipo supongamos me concentro acá, en la clase auto. Yo ya sé que es un auto, o sea, ya sé de qué vehículo se trata. Yo ya sé que consume 7 litros. Pero ¿qué otra información necesito saber para calcular el costo? El tipo de combustible. El tipo de combustible, si es nafta, si es gasoil o si es gas. Entonces, ¿qué tendría que ir como parámetro en ese método? A ver a quién se lo ocurre. Acá me está poniendo algo Javier, dice, yo le agregué un modo de consumo a cada vehículo y el cálculo lo hace solo el viaje. Bien, pero te aclara en el enunciado, Javier, que el costo de combustible se calcula acá. Te lo aclara, te dice en el enunciado calcular el costo del combustible en las subclases, te sugiere directamente que hagas ese método. Yo quiero calcular el costo del combustible del auto. Y yo ya sé que el auto consume 7 litros. ¿Bien? Ahora, me falta saber si es naftero, si es gasolero o si es a gas. Entonces, el parámetro, lo que yo estoy diciendo, el parámetro del método costo del combustible. ¿Bien? El parámetro. ¿Qué información necesita? Y me lo acaba de decir un compañero,
Me acaba de decir que necesito saber el tipo de combustible. Ese es el parámetro que necesito, el tipo del combustible. Bien, ¿de qué tipo es el atributo tipo de combustible? ¿De qué tipo es el atributo tipo de combustible? ¿Qué va a venir? En tipo de combustible, ¿qué vamos a guardar? Un número, una letra, ¿qué vamos a guardar en tipo de combustible? A ver, chicos, no es complicada la pregunta. El atributo tipo de combustible, ¿de qué tipo debería ser? A ver. Un string. Un string debería ser. Va a venir la palabra nafta, va a venir la palabra gasoil o diésel, ¿bien? Entonces, Renzo, en costo del combustible podríamos cambiar ese parámetro, ¿bien? ¿En Costo dónde? del combustible, en el costo del combustible del auto, por ejemplo, vamos a empezar por Y le ahí pongo, debería decir un string el parámetro, ¿sí? Un string que se llame tipo. ¿Bien? Entonces me va a pero venir. no puede devolver un string cuando tiene que devolver un número. No, yo no estoy hablando de devolver. Primero que nada, no debería devolver un integer, ¿sí? Porque es un precio. ¿Qué pasa si me sale? No estoy hablando del valor de retorno, yo estaba hablando del parámetro, pero bueno, hablemos del valor de retorno. El costo de combustible es plata. Y si me consumió 151,75, un entero no podría suceder, no podría ser el valor de retorno. No, Bien, Renzo, ahí vamos bien. Pero después seguimos con los otros vehículos. Vamos a concentrarnos en el auto. El parámetro de ese método que acabas de modificar. El parámetro, ¿bien? En el sí. parámetro vamos a recibir el tipo de combustible. ¿Bien? O sea, va a ser un string, según lo que dijo la compañera. A ver si la puedo ver. Ah, que yo tengo la pantalla compartida. Sí, me deja. ¿Quién habló recién? Era una chica. Me pone feliz cuando hablan las mujeres. Que hay poquitas siempre. Bueno, ahí está. String tipo combus, ponele, porque por las dudas de que pueda ser tipo de auto, bueno, ahí está. Bueno, ahí está, tipo del combustible. ¿Se dan cuenta que ese método recibe el tipo de combustible y me va a retornar cuánto cuesta cada 100 kilómetros? ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo con la camioneta, le vas a cambiar y vas a dejarlo igual. Si quieres hacer un copy y pegue, no sé si lo permite. Y hacemos lo mismo con la camioneta y el auto. Lo que pasa es que adentro se van a comportar distinto porque el consumo de litros es diferente. ¿Bien? Los tres van a tener esos atributos. Ese valor de retorno y ese valor de parámetro. Bueno, ahí ya está, ya hicimos la herencia. ¿Bien? Vámonos a la clase combustible. Ahora vamos a ver la clase combustible. Ah, una cosita más. ¿Sabés qué te estaría faltando, Renzo, en cada clase? Dígame. Un ID, ¿me entendés? O sea, vos vas a necesitar el ID de los... siempre identificás con un ID, un campo oculto, lo sugiero yo a partir de ahora, que todos tengan siempre un ID, un atributo medio oculto, pero que me sirve para identificar un objeto o una instancia de otra, ¿bien? De última podréis ponerlo en el padre. Claro, en la clase padre, o sea, en el vehículo, estaría bueno que vaya un ID o un identificador de vehículo. En realidad, bueno, mira, acá estoy viendo que la patente podría ser una forma de identificar los vehículos, pero después van a tener que usar equals para comparar los strings. Bien, vamos a ver eso, hay que sobreescribir la clase equals, no sé si eso lo han visto alguna vez, en una teoría del profe Luis, él explicaba cómo es lo de la clase equal, si no vamos, después lo vamos a reforzar, porque la clase equal, bien, donde preguntamos si dos strings son iguales, verifica, por más que tengan, bueno, ustedes lo vieron en Mumuki, ¿se acuerdan cuando usábamos equal y cuando usábamos el doble signo igual? Cuando usábamos equal veía la referencia de la variable, por más que el contenido fuera idéntico, me consideraba que eran distintos porque estaban creados en
en instancias distintas. Entonces, veía como el código hash o el valor de referencia de la creación de la variable, y por más que tuvieran el mismo texto, 2 strings, los consideraba distintos. Entonces lo que nosotros hacemos es sobreescribir el método equal y decimos que si 2 strings son iguales y pertenecen a la misma instancia de clase, deberían ser iguales. O sea, sobreescribimos y logramos que 2 clases que tengan la misma patente, ponerle 2 atributos que tengan la misma patente, me retornen el valor verdadero. Si ustedes creen que eso es muy complejo, lo que les estoy diciendo sobre escribir el método equal, que lo van a tener que ver tarde o temprano, van a poder crear un método, un atributo nuevo que se llame ID, que es un integer y que me va a alargar un identificador entero para cada instancia que creo. Y le ponemos un autonumérico. Ustedes piensen qué cosa les conviene, si trabajar con comparar los números de patente o si quieren agregar un atributo ID, ¿bien? Un atributo ID de tipo entero a la clase vehículo. Les doy la total libertad a aquellos que quieren trabajar y comparar 2 enteros y decir esta clase, esta instancia es la misma que esta, o si tienen el mismo ID, o si quieren sobreescribir la clase, el atributo de manera que las clases que tengan el mismo texto en el atributo patente estemos hablando del mismo vehículo, ¿sí? Yo podría preguntar por una patente en particular y va a retornarme correctamente los datos. Bueno, eso lo vamos a ver si no más adelante. El que quiere agregar un atributo más que se llame ID, de tipo entero, lo puede agregar, ¿bien? En la clase vehículo. Pero la mayoría de las clases van a usar su ID, ¿bien? En el combustible también podríamos hablar del ID, pero bueno. Eso es, te lo dejo para que lo piensen, ¿bien? En el combustible tenemos el tipo de combustible que es de tipo string, ya lo sabía Renzo y recién no me lo podía responder, pero lo declaró en combustible, el tipo de combustible de tipo string, ¿bien? Y el precio de tipo doble. Perfecto, ahí va a poner su getter y su setter. ¿Cómo sería la relación de combustible con vehículo? Porque yo veo que ahí hay un atributo de tipo combustible. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Hay un atributo en la clase vehículo de tipo combustible. Y también de asociación. está la clase. ¿Es una? ¿Perdón? Asociación. Asociación. ¿Quién habló? Perdón, que no veo. Alejandro Flores. Ah, Alejandro, muy bien. Perfecto. Sería una asociación porque ya cuando hay un atributo de ese tipo, es una asociación. ¿Bien? Un vehículo puede tener un tipo de combustible. Bueno, y después podríamos hablar al revés, pero pensemos así, que un vehículo tiene un tipo de combustible. Un combustible, ¿cierto? Entonces llevamos la flechita, la arrastrás, Renzo, la arrastrás a la asociación, que es esa flechita que tenés ahí. Esa asociación tiene. Y soltarla por ahí en medio y ahí le pones la clase de origen es vehículo. Bien, y la clase de destino es combustible. Target vendría a ser destino, ¿eh? Bien, y pongamos, bueno, ahí está, dejar una relación de 1 a 1. Si queréis poner allá el nombre de la relación, tiene. Un vehículo tiene combustible. ¿Bien? Bien, le puedes poner. No pongas un vehículo, pone tiene. Nada más. Bien, buenísimo. Ya está, ahí creamos. En realidad, después si quisiera hacer la relación de vuelta, podría decir que el combustible, por ejemplo, nafta, lo tienen muchos vehículos, pero no me interesa la relación a la inversa. ¿Bien? Bueno, vamos a pensar, sigamos viendo el viaje ahora, vamos a concentrarnos en el viaje. Ahí, como les decía, si quieren y les interesa, pueden incluir el atributo ID de tipo entero para identificar las instancias, pero bueno, lo pueden identificar porque van a tener 3 tipos de combustible, nafta, gas, o sea, van a tener 3 tipos de combustible, nafta, gas y ¿cómo se llama? Y diésel, ¿no? Vámonos, solamente 3 instancias va a tener esa clase. Vámonos a el viaje, y en el viaje, ahí me pueden decir todo acá si me parece más importante que vayan un ID, ¿bien? Un atributo de tipo entero con el ID para identificar un viaje de otro. En el atributo dijimos, ¿sí? Renzo, atributo. Bueno, espera un momentito, después vamos a los constructores. Vámonos al atributo, pone un atributo de tipo entero que se llame ID. Ahí en el viaje.
Claro, agregar un atributo nuevo, arriba, bien, ahí un atributo, de tipo entero, que sea un ID del viaje, entonces podemos identificar un viaje. Otra cosa más que nos está faltando del viaje, chicos, que no lo mencionó ahí en el enunciado, pero sería interesante tener la fecha del viaje, ¿bien? Podríamos agregarla, porque no es lo mismo que yo viaje este año, el año que viene, dentro de 10 años, o sea, me parece interesante que vaya el atributo fecha, ¿bien? Porque deberíamos tener la ciudad, de qué ciudad vamos, a qué ciudad vamos, el tipo de vehículo, la distancia, los peajes, todo buenísimo, pero podríamos incluir una fecha, ¿bien? Bueno, entonces ahí un entero ID, ponele. ID. Ahí está. Y después creamos otro atributo más fecha, me parece, porque deberíamos tener una fecha del viaje. No lo dice. Bueno, espérenmelo, lo vamos a dejar en suspenso, porque en el enunciado no me lo dice. Pero debería haber estado mencionado, ¿sí? Una fecha del viaje. Bueno, lo vamos a dejar así para simplificar el ejercicio, pero lo vamos a considerar para posibles modificaciones, ¿sí? La fecha del viaje. Es que creo que en el próximo práctico es todo sobre fechas. Va, todo sobre fechas no, pero tiene ahí como bastante importantes. Sí, tenemos que dedicarnos a ver la fecha, pero podríamos, como así como modificamos carrera mortal un montón de veces, podemos modificar este ejercicio más adelante. Planteemos primero la parte más esencial, así no nos desviamos del ejercicio. Y ahí veo mal esa relación que ha puesto Renzo. Fíjense que ahí le ha puesto una herencia entre vehículo y viaje. ¿A ustedes les parece que viaje tiene que heredar de No, vehículo? eso estaba mal, ese lo hice dormir. Bueno, a ver, Eso está recorrémoslo y veamos la relación entre vehículo y viaje. Vemos que viaje tiene un atributo de tipo vehículo. Bien, veímos que viaje tiene un atributo de tipo vehículo. Ahora díganme ustedes qué tipo de relación pondrían. A ver. Pues la misma que usé para combustible. Bien, sí, perfecto. Un viaje se realiza en un vehículo, por ejemplo. Claro, sí, tiene un. Un viaje tiene un vehículo, puede ser también, sí. Bueno, tiene un vehículo. Bueno, pongamos así. Se realiza, podés poner, se realiza ese nombre. El compañero pone tiene un, bueno, no está mal, tiene un vehículo. Bueno. ¿Bien? En un, bueno, quedaba bien el tiene un, bueno, pero no importa. A ver, veamos qué ¿Eso de la más. flecha puede ser? Déjalo ahí nomás. Después cada uno Vale, lo mejora ya como lo voy a pueda. dar vuelta entonces. Bueno, a ver en el viaje, veamos si los atributos están todos. Tenemos el origen y el destino. ¿De qué tipo les parece que puede ser el origen y el destino? Y si a alguien se le ocurre otra idea. A ver, veamos. Dicen que son lugar de origen y lugar de destino, pero en Mumuki habíamos hecho la clase ciudad, ¿se acuerdan, chicos? En Mumuki había una clase ciudad. Bien, Javier dice que a él también se le ocurrió una clase ciudad. Porque la ciudad me podría tener un atributo kilómetro, tal cual lo hicimos en Mumuki. Y después yo podría, ahí por ejemplo, si la ciudad es, en el caso de Mumuki nos mandaba Iruyá, ¿bien? Y podría yo saber los kilómetros, podría saber los kilómetros de esa ciudad. Podríamos tener un ID también y los kilómetros, o que directamente, bueno, sí, pongamos un ID de ciudad. Ahí está. Entonces tenemos la ciudad 1, o el nombre de la ciudad, lo que quieras vos. Voy a poner el ID y el nombre de la ciudad. Podríamos decir, por ejemplo, Rufino, como está en el ejemplo. No sé, kilómetro y, si quieren, vamos a poner kilómetro origen, no. Una ciudad debería tener los kilómetros donde se ubica. ¿Se acuerdan de Iruyá, de Oberá, de Buenos Aires? Teníamos los kilómetros, no pongas origen distinto, sino el kilómetro que se encuentra en el kilómetro 0, se encuentra en el kilómetro 1000. Y el nombre de la ciudad mínimo.
¿Bien? Un atributo más, el nombre de la ciudad, por lo menos. Kilómetro está bien, ponele de tipo doble el kilómetro. Se encuentra, bueno, no, el kilómetro íntegro, está bien, está bien, está bien. Ponele nombre a la ciudad, el atributo string, nombre de la ciudad. Y ya está, y las identificamos por el nombre. Siempre se tienen que identificar por un atributo. ¿Sí? Acá lo vamos a identificar por el nombre. A ver, alguien más le dice. Casi un ciudad puede ser el viaje, ya no sería en string. ¿Bien? Me está diciendo Javier que ya en el viaje ya no serían los atributos de tipo string. Origen y destino no serían de tipo string. ¿De qué tipo les parece que podría ser? Serían objetos, me está diciendo Javier en el chat. Origen y destino pasarían a ser objetos de qué tipo. Lo tenemos a Renzo muy ocupado en acomodar. Pero bueno, ahí le faltan los getter y los setter, los dejamos en suspenso, Renzo, a los getter y los setter y a los constructores. Ah, sí. Lo dejamos en suspenso, ya todo el mundo sabe que tiene que poner los getter y los setter de los atributos que están arriba. ¿Bien? Bueno, Ya sabemos que va a haber un get kilómetro de... no le pongamos kilómetro de destino, ponele kilómetro, nada más ahí al atributo. Porque no sabemos si esa ciudad va a ser la de origen o la de destino. ¿Bien? Todavía no lo sabemos porque yo me voy a relacionar dos veces con esa clase. Una para la ciudad de origen y una para la ciudad de destino. ¿Bien? Y después yo voy a poder obtener los kilómetros de la ciudad. ¿Bien? Como lo hacíamos con Oberá, como con Iruya en programación. Bueno, ahí me está diciendo Javier una información, fíjense. Muy bien, te felicito, Javier, por lo participativo. Él está diciendo que los atributos del viaje que tú has puesto como string ahora ya no serían string. ¿Bien? no, eso Serían tengo que sacar. objetos. Bien, ¿qué serían? ¿De qué tipo serían? Por ahí lo podría haber modificado encima. ¿De qué tipo te parece? De tipo ciudad. Bien, origen y destino son de tipo ciudad. Destino y origen. De tipo ciudad. Y tengo ya dos atributos de tipo ciudad. Se podría tener incluso dos relaciones, una para el origen y otra para el destino, con la ciudad. ¿Bien? Sí. Yo le puse la ruta. Ah, me está faltando Emiliano, muy bien, gracias Emiliano. Él está diciendo que está faltando el atributo ruta. Muy bien, gracias Emiliano. En el viaje me está faltando el atributo ruta. ¿De qué tipo puede ser el atributo ruta? Yo lo dije hace un rato, a ver si alguien me escuchó. Cuando digo atributo, estoy hablando de las variables cuando hablo de atributos, Renzo. Variables, arriba. Cuando Acá hay sí. la ruta me está faltando. ¿De qué tipo puede ser la ruta? ¿Qué dicen ustedes? Porque en realidad me dice, yo lo único que tengo que preguntar es si están en la misma ruta o en distintas rutas. ¿Están en la misma ruta? Sí. ¿Están en distintas rutas? Sí o no. Si están en la misma ruta le podría poner un valor y si están en distintas rutas le puedo poner otro valor. O sea que necesito dos valores. O uno o el otro. O prendido o apagado. ¿Qué les parece? Juliano, Booleano. Booleano. Bien. Si están en la misma ruta le ponemos true y si están en distintas rutas le ponemos false. Entonces cuando preguntemos por este campo vamos a saber si tenemos en cuenta el origen y el destino. Piensen en eso. Poner ruta al atributo. Bien, escuchen una cosa. Este atributo que está poniendo en este momento Renzo, vamos a preguntar si es verdadero. No hagamos ese ¿No lo método. hago directamente? No, va a haber un if adentro de algún método, ya vamos a saber de cuál. ¿En qué método nos podría servir? A ver, chicos, piensen en esto, a ver si alguien me lo puede responder. ¿En qué método puede servir usar el atributo ruta? O sea, cuando yo pregunte, ¿están en la misma ruta? ¿Y qué haría si están en la misma ruta? ¿Qué hacíamos cuando estaban en la misma ruta? Ya lo decía. Hablaba de la ciudad de origen y destino. A ver, ¿tenés el enunciado cerca, Renzo? Ahí lo busco. Si no,
para que lo vean los chicos, porque si no yo les estoy dando las respuestas y que quiero que encuentren ustedes. Bien, ahí Javier está diciendo lo que ya había comentado Emiliano, de que debería ser un boolean. Bien, vámonos a la parte final del enunciado, donde habla de la misma ruta y distinta ruta. Ahí. Piensen en esto es un if, piénsenlo, miren. Se posee además la siguiente información, a ver dónde habla de la ruta, ahí está. Los autos y camionetas están en una categoría y los camiones. Bien. Si las ciudades, ahí donde dice si las ciudades, el último renglón. Si las ciudades, último renglón. Si las ciudades están sobre la misma ruta, o sea, si el atributo ruta es igual a true, se recibe el kilómetro de la ciudad de origen y la ciudad de destino. Se reciben esos dos atributos. ¿Bien? En el caso contrario, en vez de recibir esos dos atributos, yo voy a recibir la distancia. Si yo tengo el kilómetro de origen y de destino, ¿qué voy a hacer con esos dos atributos? ¿Qué se les ocurren para calcular la distancia, el origen y el destino, los kilómetros? A ver, porque se usan dos constructores distintos. Bien, se usan dos constructores distintos. Ahí me está diciendo Javier, es así, es correcto lo que está diciendo, por eso me dice que use dos constructores distintos. Sí, es necesario el atributo boolean porque preguntamos cuando queremos obtener la distancia. Mira, piensen en esto. Hay veces que la distancia viene calculada y otras veces la tenemos que calcular nosotros. ¿Bien? Si la tenemos que calcular nosotros, el atributo va a venir un true en ruta. Y si ya viene calculada, va a venir un false. Entonces, en caso que la tengamos que calcular nosotros a la distancia, teníamos un método para calcular la distancia, o tendríamos que, cuando obtenemos la distancia con un getter, calcularla ahí. Y preguntar si la ruta es true, hacemos la restita. Y si la ruta no es true, directamente retornamos la distancia. Entonces, ya ahora vamos a ver los constructores. ¿Qué constructores les parece que deberían ir? Porque me dicen que tengo que tener dos constructores. En uno, vamos a hablar de los constructores, Renzo. Sí, acá está. Ahí en los constructores. Tenemos dos constructores. Bien, y ya sabemos que se diferencian en ese atributo, que en uno va a venir el origen y el destino y en el otro va a venir la distancia. Piensen en todos los atributos que tiene arriba Renzo. Piensen, tiene ciudad, tiene vehículo, tiene distancia. La distancia podría ser de tipo doble. Porque ¿qué pasa si yo estoy a una distancia de 3,5 kilómetros? Antes de que sigas avanzando acá, el atributo distancia sería de tipo doble. Sí, ahí te cambiamos. Una cosa más, chicos, veamos los atributos antes que sigamos metiéndonos en los constructores. Acá estoy viendo, estamos viendo que hay un atributo de tipo peaje. ¿Por qué? ¿Les parece bien ese atributo o alguien que me diga cómo que debería ir ahí el peaje? Ahí en viaje, estamos en el viaje. Ah, ahí le he puesto una clase, perdón. Yo lo hice por una clase, los peajes. ¿Les parece bien que vaya una clase en el lugar de peaje? ¿A alguien le parece bien eso? ¿Les parece bien o no? ¿Es necesaria la clase peaje? Para mí no. ¿Quién lo dijo, Javier? Alejandro. ¿Alguien más que opine? A ver. ¿Está bien Yo no la la clase usé, peaje? yo no la usé, pero no está mal tampoco. Sí. Para mí estaría mal. Porque yo primero que nada hablo de la cantidad de peajes. Si atravieso 3 peajes, 2 peajes, un peaje, o sea que cantidad de peajes. Ya te está diciendo que el atributo se llama cantidad de peaje. O sea, estaría mal ponerlo, o sea, lo hicimos con el combustible, no debe, incluso la mayoría de las veces el combustible no debería ir con una clase, pero nosotros lo hicimos una semántica para hacer que sea una clase, ¿bien? Yo he planteado el ejercicio con otra semántica donde el combustible no era una clase. Entonces, no confundamos que el peaje es una clase. Cantidad de peaje es un número.
Yo digo, ¿cuántos peajes atravesé? Y encima el peaje siempre es igual, salvo que sea camión. Entonces yo tengo que preguntar, si es de tipo vehículo, si es de tipo auto, o de tipo camioneta va a pagar un precio, y si no, y siempre va a pagar el mismo precio. Por ahí se justificaría más si siempre los peajes fueran distintos. Pero acá te está diciendo que los peajes son siempre igual para el auto y la camioneta, y si no, eso se puede solucionar con una simple condición, preguntando si es auto y camioneta paga de una forma, y si es camión paga otro precio. Pero entonces, directamente cantidad de peajes debería ser de tipo entero. Atravesó 3 peajes, atravesó 5 peajes. Eso es lo que me interesa, saber cuántos peajes atravesé. Después preguntaré si los atravesé en auto o si los atravesé en camioneta. ¿Bien? Pero yo necesito saber cuántos peajes atravesé. El número de peajes. El número de peajes que crucé en mi viaje. Debe ser 9, 10, creo. A ver. 11 y 10, ¿qué era? Hola. Bien, no sé qué está diciendo Maximiliano. Bueno, eliminamos la clase peaje de Renzo. Eliminala directamente, no es necesaria. Toda la clase completa. Y va a ser allá peaje. Sí, en peaje. Vamos a ponerlo de tipo entero. Cantidad de peaje se va a llamar. Cant peaje, por ejemplo. Bien, yo necesito saber cuántos peajes crucé en mi camino. El costo total pues, también necesito Claro, saber. ahí vamos a retornar. De última, no necesito, solamente necesito retornar un entero, ¿bien? Bien. ¿Hay algún otro atributo que se les ocurra? Teníamos el boolean, ruta, bien. Ahora vámonos a los constructores. Tenemos 2 constructores. ¿Bien? Uno donde va a venir calculada la distancia y otro donde lo tenemos que calcular nosotros porque va a venir atributos distintos. ¿Bien? Piensen que cuando no viene la distancia, ¿qué viene a cambio? Si están en distintas rutas, ya viene calculada la distancia. Y si están en distintas rutas, ¿qué va a venir en vez de la distancia? Diría que no introduciría el número de peajes en el constructor del viaje. Dice Astor. Astor dice que no va el número de peajes en el viaje, pero en el enunciado menciona la clase viaje va a tener los siguientes atributos y menciona la cantidad de peajes. Astor, en el enunciado te lo sugiere. ¿Bien? ¿Cuántos peajes atravesas en el viaje? O imagínate que, Astor, que el viaje ya podés, es como vos te fijas en ruta 0, te explica cuántos kilómetros hay de ciudad a ciudad y cuántos peajes atravesas en el camino. Más o menos esa es la información que vamos a tener nosotros, aparte de la fecha del viaje que no la vamos a incluir por ahora. Así que la idea es esta. Yo necesito la cantidad de peajes que voy a atravesar en mi viaje. ¿Sí? Puede haber otra semántica, pero en este enunciado, creo que lo compartió recién. A ver, compartilo de nuevo, Renzo, al enunciado donde te sugiere cómo va la clase viaje. Metete arriba donde habla de la clase viaje, la primera párrafo creo que es viaje. Tiene la siguiente información. Bien, 2 puntos. Lugar de origen, lugar de destino, distancia entre las ciudades. Bien, distancia entre las ciudades, tipo de combustible, vehículo, cantidad de peajes. Ahí lo nombra como un atributo del viaje, Astor, por eso mismo lo estamos haciendo así. Y si las ciudades se encuentran en la misma ruta. Bien, por eso habla de 2 constructores distintos. En algún caso vamos a recibir ya calculada la distancia y en otro la vamos a tener que calcular a partir del origen y del destino. Entonces, nuestros constructores podrían traer la mayoría de estos atributos, bien, pero en un caso va a venir la distancia y en otro va a venir el origen y el destino. Entonces vamos a armar esos constructores, Renzo, de nuevo. Tenemos 2 constructores viaje. En uno vamos a poner la mayoría de los atributos, pero va a cambiar la distancia, ¿no es cierto?
A ver, vamos. Empecemos a poner todos los atributos que lleva la... Tenemos origen, destino, ¿qué más tenemos? Seguimos. Cantidad de peaje, bien. Vehículo. Bien. ¿Qué más tenemos? Cuando tenemos el vehículo, ya desde el vehículo podemos obtener si es naftero, bien. O sea, yo voy a poder obtener si es naftero, si es gasolero, todo a partir de Tipo de la clase combustible. vehículo. Bien. Claro, yo desde ahí voy a poder obtener toda la información sobre el tipo de combustible. ¿Qué más necesitábamos? Origen, destino, y bueno, si teníamos origen y destino, y ruta. No sé si algo más se les ocurre. Vehículo ya está, y destino. Ruta, perdón. Y el otro conductor, en vez de El origen y ID que lo destino, hago. no, el ID es para identificar la clase, nunca la pasamos por parámetro Ajá. porque es un autonumérico, generalmente se autonumera. Lo sugiero yo para identificar una instancia de otra. Si no, ¿cómo vamos a identificar el viaje si ni siquiera fecha tenemos? Entonces, cuando queramos buscar un viaje, en vez de podríamos haberlo buscado por fecha, si tuviéramos un campo fecha. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Por destino o por origen? Podríamos buscarlo por decir todos los autos, no sé. Después vamos a ver cómo identificarlo. Por ahora podemos usar el ID para identificar un viaje de otro. ¿Bien? Y el otro atributo es idéntico, pero va a tener la distancia. Entonces, en vez del campo origen y destino, ya no van a existir más y va a existir la distancia a cambio. O sea, pones todos los mismos atributos menos origen y destino. Pones distancia a cambio. O todos los mismos atributos menos si están en la misma ruta. Claro, sí. Pero venía el boolean esa ruta, a menos que lo quieras poner fuera del... Lo pusimos al boolean ahí directamente, quedó como campo. ¿Cómo andas, Luis? ¿Volviste? Acá estamos tratando de ver Sí, lo que ha hecho Renzo, estamos modificando varias cositas que él sí, ha perfecto. hecho, Lo y los estoy chicos van siguiendo. Yo opinando. Los no chicos van participo después. opinando. Lo Bueno. estoy siguiendo hace rato, así que, pero estoy después ya ahí Ah, los... bien. Estábamos definiendo esto de los constructores, y yo creo que ya estaría bastante cocinado esto. Ahí en el vehículo, el combustible sería en realidad tipo de combustible. Ah, combustible, está bien. No, pero ahí vamos a obtener el tipo de combustible, está bien, porque es la clase combustible, está bien. ahí, a ver si lo entendí bien. Cuando A ver. creo un segundo viaje, ¿sí? Cuando creo un segundo viaje, también voy a necesitar saber de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? Claro. Origen y destino, está bien. Y distancia, entonces está bien, los atributos destino y origen. Poner destino y origen también. Pero no lo vamos a usar, está bien, todos los atributos. Pero la distancia también. Está bien, perfecto, no lo había visto de esa forma. Por ahí, el que no Gracias por haría el aporte. falta, Está bien, el yo que no haría necesito saber falta, a qué ciudad voy, pero la ruta me va a dar falso, entonces voy a calcular la distancia. ahí está bien, por eso, para asegurarte que la ruta esté en falso, para asegurarme que la ruta está en falso, que no lo reciba, por parámetros queda como falso. El de abajo, hijo. ¿Cuál? Bien. Ah, perdón. El de abajo, ¿vio dónde recibe la ruta? El booleano de la ruta. Sí, al final. Ahí que no lo reciba, porque entonces vos te asegurás que si no recibe la ruta, ese está en falso. Ya tenés vos la distancia. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces te ahorras de... Podríamos haberlo puesto y no haberlo usado, podríamos haberlo puesto y no preguntar, o preguntar por fuera también, si la ruta llamábamos bueno, Sí. no tendríamos ese valor, no, está bien. Claro, no, claro, porque cuando creara... Claro, cuando haces el new es la cosa. Una consulta. Estoy viendo ahí que en origen y destino... Todavía no hacemos la relación entre ciudad y viaje. Todavía no sí. hacemos esa relación, no hemos llegado a esa parte. Porque veo que tiene ciudad. ¿Y qué tiene la ciudad? El La kilómetro. ciudad hemos puesto kilómetro y nombre de ciudad. Está bien. Hasta Está ahora. bien. Bien, El bien. nombre de la ciudad. Pero todavía O no sea que, hacemos la relación. Todavía no hacemos la relación. o sea que podría suceder que en base a como detalle más ciudad haya modificaciones en viaje. Eso me está diciendo. ¿Cómo, perdón? Claro. Es decir,
A ver, ahora siguen analizando ciudad. Puede Sí, suceder todavía que... no la relacionamos, todavía no la Ujú. relacionamos. Y eso repercuta en cambios en viaje, ¿no? En realidad, yo debería tener ciertas ciudades cargadas ya antes de crear el viaje. O sea, deberían Claro. existir esas ciudades bien. Ajá, a lo que voy es a lo siguiente. Si yo en ciudad agrego, por ejemplo, aparte del kilómetro que están, sobre qué ruta están, ¿sí? El mismo viaje podría inferir si están en la misma ruta, que tome el kilómetro de origen y que tome el kilómetro de la otra ciudad, de la ciudad de Vos origen. decís que sí, podría ir en la ciudad en la ruta, el número de ruta, Claro, entonces yo podría preguntar, ahí en ruta, está bien. ¿se En entiende? ciudad Eso, deberíamos agregar el atributo ruta. Sí, se lo había pensado hace un rato y me olvidé de ponerlo. Lo tengo acá mismo en papel. La ruta, porque yo después voy a preguntar si la ciudad 1 está en la misma ruta de la ciudad 2 y a ver si pongo un true o un false, o sea, para asignar la ciudad. ¿Está bien? Para saber si dos ciudades están en la misma ruta, necesitaría el atributo ruta. o sea El que número el de viaje ruta, digamos. entonces, en el viaje no haría falta, en el viaje entonces no haría falta en ningún caso El la atributo ruta. distancia. Ni el atributo ruta ni el atributo distancia, porque el mismo puede inferir. Ah, la distancia sí la necesitaría. Sí, la necesitamos, la distancia la menciona en el enunciado, de hecho. ¿Sabes qué? Eso está bueno, lo de la ruta, porque después vas a preguntar si la ciudad 1 está, o sea, la ciudad de origen está en la misma ruta de la ciudad de destino, y ahí vamos a poder inferir, bien, si podemos calcular la distancia o ya viene calculada. Bien, así sería. Así que faltaba el atributo ruta ahí. Bueno, y ahora relacionemos la ciudad con el viaje. La ciudad con el viaje. Y piensen que tenemos dos atributos de tipo ciudad. ¿Qué opinan, chicos? ¿Nadie opina nada? Es muy silencio total. La ciudad y la ruta. El viaje, perdón. ¿Cómo relacionamos el viaje y la ciudad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué Bueno, tipo de ahí está relación es eso? proponiendo, Renzo está proponiendo una asociación porque hay un atributo de tipo ciudad. ¿Sí? Un viaje tiene dos ciudades, o podríamos hacer dos flechitas, una para el origen y otra para el destino, o poner ahí que tenemos dos ciudades en un viaje, ciudad de origen y destino. Bueno, lo podríamos hacer con dos flechitas separadas. Uno que se relacione con la ciudad de origen y otro que se relacione con la ciudad de destino. Pero bueno, lo podemos representar con una sola, si quieren, por ahora. Podrían ir dos. Entonces, un viaje tiene... No, el origen también. El origen sería el viaje, claro. El origen, Sería entonces. Source es origen, sí. Ese sería del viaje. claro. ¿Cuál es la clase Sí, que eso tiene un no me atributo acuerdo. ciudad? Ujú. Y el Entonces nombre del tiene, campo, sería- ponele ciudad 1. Ciudad 1, el nombre del campo. Dale, ciudad 1 y ciudad 2. Dale, ciudad 1 Para ahí. que, para que te caiga Origen la y ficha. destino le podría poner. Ah, origen y destino, exactamente. Origen, perdón. Origen, en el nombre del campo, origen. Disculpa que estamos saltando. Origen. Y armar otra relación entonces que diga destino. ¿Eh? Desde el viaje a la ciudad. Como te referías a los atributos, podrían haber sido en minúscula, origen. Déjalo así ahora. Bueno, listo. Y ahí quedaría el UML listo, me parece. ¿Mm? Ahí queda el UML listo. Lo que me parece que faltaría es sacar el booleano de ruta, ¿puede ser? Porque... Allá arriba, sí, el atributo, pensé que lo había sacado recién. Claro, cuando pusimos el atributo ruta en ciudad, ya no fue necesario colocarlo ahí. Y en el Lo que pasa constructor. es que este planteo de ejercicio lo teníamos antes con otro enunciado, donde la ruta iba dentro del viaje. Y en el Bien. constructor.
Claro, iba otro planteo del ejercicio. Ha sufrido algunas modificaciones Renzo, ahí como al sacaste el paso del tiempo. atributo booleano Ujú. ruta, en el Sí, primer sí, sí. constructor de viaje, en el primer constructor de viaje, en el primer constructor El de primer viaje. constructor, allá abajo, en los métodos. Ah, perdón. Sí, tengo que sacar. Ujú. Directamente ya preguntamos si las ciudades están en la misma ruta con el atributo ruta de ciudad. Y ahí podemos sacarnos esa duda y llamar al constructor correcto. Bueno, en realidad yo así, antes de hacer el new, deberíamos saber ese dato, si están en la misma ruta o no. Hay Claro, que pero pensarlo bien. ujú, Hay que pensarlo bien. cuando construye un viaje, él, claro, como usuario de viaje va a tener que asegurarse que si usa el primer constructor estén en la misma ruta. ¿Sí? Entonces el Por eso hay que constructor hacer. va a ser la lógica, ¿no? De calcular la distancia. La distancia siempre la va a necesitar. Solamente que el primer constructor la va a calcular en base al kilómetro de origen y kilómetro de destino, porque la ciudad está en la misma ruta. Y en el segundo caso, ¿sí? Él como usuario de viaje va a usar el segundo constructor cuando sepa que las ciudades están en distintas rutas. Entonces le va a tener que pasar la distancia, ¿no? Por eso antes de hacer el new debería saber si están en la misma ruta o no. Claro, él como usuario desde el main va a saber qué constructor usar en base a las ciudades que va a usar, ¿no? Bueno, chicos, ya tenemos este planteo. Yo creo que ya están listos para hacer el código. Ahí tienen todos los métodos que necesitan, todos los atributos que necesitan y cómo están relacionadas las clases. ¿Bien? Ustedes piensen que a través de las relaciones de las clases pueden navegar a los distintos atributos. Por ejemplo, desde el vehículo yo podría obtener el método calcular el costo del combustible, bien, de cada una de las subclases, o sea, podría acceder desde navegándolo, ¿no? ¿Sí? Sí. Que tenemos. Ustedes piensen en esto. Después, ¿sabes lo que podemos hacer? Renzo, hacer una captura de este UML y compartirlo en el grupo de Zoom. En el foro, que lo pongan en el foro. En el foro, Bueno. compartirlo, Renzo, a Bueno, este ahí UML. lo hago. Renzo, una consulta. Sí, En el caso de vehículo, ¿sí? Que pusiste a los atributos como privados, ¿de qué manera los podrías poner para que sigan manteniendo el encapsulamiento y además sean heredados? Detalle que pasamos por alto. Vale así, está perfecto también. Sí, Pero sí, bueno, sí, si sí. quisiera que se hereden y los pueda manejar sin tener que accederlos a través de los get y los set, en lugar de privados, ¿qué otro modificador de acceso les podrías poner a los atributos y aún así siguen manteniendo el encapsulamiento? creo que era súper. No se No. puede. Modificadores de No, nada que ver. acceso. Lo vimos en la última clase, el martes. Vimos que El había... privado, público y qué otro más hay. Privado, público o qué otra cosa más podían ser los atributos o los métodos, ¿no? A ver, clase. Nadie sabe. Protegido. 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 Entonces, él podría poner a sus atributos. ¿Cuáles son los atributos que tenés en vehículo, Renzo? Estos. Esos. Bueno, por ejemplo, tocal de patente. Fíjate que eco en las propiedades, eco, ahí le decís protegido en lugar de private. Ahí te lo representa con el signo numeral. Entonces, de esa forma vas a tener menos problemas cuando trabajes en las clases hijas. Si necesitas acceder a esos atributos, los accedes por su nombre, porque los hereda, ¿no? Los manejarán como Ajá. propio las clases hijas. Te ahorras Sí, un sí. dolorcito de cabeza nada más. Obviamente que Entiendo. seguís teniendo los getter y setter y todo lo que necesites, ¿no? Claro. Yo diría, Luis, que por hoy ellos ya se dediquen a hacer este código Sí, y tal por cual. hoy cortamos hoy temprano. Exactamente. Sí, sí, porque ahora ya depende de ustedes empezar a implementar. ¿Con qué clase empezarían primero? A ver. En código. ¿Con qué clase empezarían a implementar primero? A ver. Sería mejor con el vehículo. Pero si empezás con el vehículo, fíjate que vehículo está relacionada con otras clases, como por ejemplo combustible. Necesitarías tener el combustible primero, ¿no? Sí. Entonces, Entonces,
No. ¿Con qué empezarías primero? ¿Con qué clases empezarías primero? Y si es con combustible y después seguir con los camiones, con camión, auto y camioneta y después ser el último vehículo. Al revés. Sí, pero o sea, como para empezar, Empezar como que primero con el empezar a padre. definir y después Empezar primero con el definir padre, bien con el vehículo y vehículo. volver a definir ¿Sí? con calma. Claro. Siempre empezar con el padre, ¿no? Entonces tendrías combustible, ¿sí? Pero, ¿y combustible? ¿Y qué otra clase independiente tenés? Y ciudad. Y ciudad, ¿sí? Podrían empezar con combustible y ciudad, que son clases independientes, ¿sí? Y además son muy sencillas de implementar. Después seguiría, me pongo el foco en la herencia, con vehículo, ¿sí? Una vez que tengo vehículo, empiezo con alguno de los vehículos. Camión, después camioneta y después auto, ¿sí? Una vez que hagan uno de los... de las clases concretas de vehículo, un auto o una camioneta, una vez que desarrollen una de las clases concretas, les cae la ficha para que ya empiecen a hacer las demás, ¿sí? Y obviamente, una vez que tengo todos los vehículos, sí, podría tranquilamente empezar con viaje, que es la clase más compleja, ¿no? Bueno, Pero chicos, bueno, Renzo, voy a querer que lo compartas en los dos lugares, en el foro, si puede ser, y en el de Zoom, porque a muchos les resulta más simple bajarlo también de Zoom. Y si podés dejar de Bueno, compartir, igual creo que ya está el corto grupo la WhatsApp también, grabación. ahí lo voy a pasar. Ahí está. Si dejas de sí. compartir, puedo dejar Más de grabar. Sí. importante, Renzo, en el grupo, en el foro, ¿sí? Está bien, podés compartirlo en los otros Bueno, grupos, pero en el foro, sí, me quedo más tranquilo. listo. En ambos Ahí lo lugares, comparto mientras entonces. más lugares, mejor. Ahí está. Sí, sí, Ahí dejo de grabar entonces. perfecto, profe.